Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Primero quisiera extender un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos estudiantes. Primero quisiera presentar a quien va a hacer nuestra contertulia esta mañana, que es mi amiga y compañera de muchos años de trabajo, la trabajadora social y magíster en Género, Desarrollo, Salud Sexual y Reproductiva por la Universidad de Cuenca, Blanca Pacheco. Ella es directora ejecutiva de la Fundación María Amor. Toda la vida ha sido el responsable de procesos de inducción, formación, capacitación en esta importante fundación de nuestra ciudad que se dedica a la protección de derechos de la mujer. Toda la vida ha estado representando también en cierta medida a la Comisión Formadora de la Red Nacional de Casas de Acogida y es una cara visible en todo momento en lo que se refiere a los procesos de reivindicación de derechos de las mujeres. Yo en algunas ocasiones le he visto siendo dura con los concejales en nuestra ciudad para llamar la atención acerca de los derechos de las mujeres. Entonces, es alguien que ha trabajado, que ha estado en la cancha durante muchísimos años. Y yo lo que quisiera es que aprovechemos esta oportunidad para preguntarle las cosas que nos están pasando con los casos que tenemos y qué se puede hacer, qué es lo que han hecho desde la Casa María Amor, cómo es la realidad, porque de eso se trata el comportamiento ético. El comportamiento ético profesional tiene que ver con conocer lo que se debe hacer en cada caso, porque esta es otra de las expresiones de la falta de ética, tal como la corrupción, el no saber qué hacer. Entonces, para mí es importante como docente, toda la vida ha sido importante que los nuevos profesionales que estemos formando estemos conscientes de lo que tenemos que hacer en nuestros espacios de trabajo para que no seamos parte de la cadena que vulnera derechos. Y eso es justamente lo que ayer empezamos a trabajar. Empezamos con el tema de la ética, que es lo importante. Juanito nos llamó la atención acerca del tema de la solidaridad, el respeto, el honor. Luego, Ramiro nos pudo relacionar la ética con el ejercicio de derechos humanos. Y Silvita nos contó que los derechos en este momento de pandemia y post-pandemia están siendo vulnerados. ¿Y quiénes son los más vulnerados de todos? Siempre terminan siendo los grupos de atención prioritaria y por eso es que nosotros debemos entender qué mecanismos de apoyo podemos ofrecerles y qué es la respuesta más coherente frente a los procesos de vulneración de derechos. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Estamos abiertos a sus preguntas. Nuevamente le agradecemos a Blanquita Pacheco por su generosidad de estar aquí. Ustedes van a ver que nos va a ayudar muchísimo con todos estos temas. Yo preparé una presentación, un poco de cosas que ya les he hablado antes, pero es solamente una introducción. No me quiero demorar mucho, pero quiero llamar la atención sobre estos temas y luego le vamos a dar paso a Blanquita y luego ustedes pueden preguntar. Bien. Bueno, ayer hablábamos de la cuestión de eh, la vulneración de derechos. ¿Cómo debemos proceder para proteger estos derechos? La respuesta ya está en nuestra Constitución. Nuestra Constitución
tiene desarrollado toda una propuesta de defensa de esos derechos y lo dice muy bien. Es a través de un sistema nacional. Y aquí está, les he puesto de todos modos, no le voy a leer todo, pero dice que el sistema es un sistema de inclusión y equidad social, es un conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. Entonces, funciona articuladamente y coordinadamente, de eso se trata. Veamos cómo es en la práctica, veamos qué nos cuenta Blanquita y nosotros también qué hemos vivido en la práctica frente a lo que aspira la ley. Es decir, que exista esta posibilidad de coordinación y articulación entre los distintos servicios que ofrece el Estado y entre los distintos servicios que ofrece también la sociedad civil, como por ejemplo las fundaciones. No se piensa la restitución de derechos en términos aislados, sino más bien en su conjunto. Y aquí están los principios de los que siempre estamos hablando, de universalidad, es decir, para todo el mundo, de no solamente para las personas que tienen poder adquisitivo, sino sobre todo para las personas, por supuesto, que tienen más dificultad de acceder a las posibilidades de vivir sus derechos. De igualdad, es decir, teniendo en cuenta que el principio de igualdad implica un trato diferente para los diferentes, de equidad, de progresividad, es decir, que se van perfeccionando conforme se va alcanzando cierta edad, de interculturalidad, para todas las culturas sin ningún tipo de discriminación, como dice aquí, de solidaridad, y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. Fíjense, entonces, teóricamente debería funcionar súper bien este sistema. El problema que nos encontramos no es en la ley, hay leyes que están muy bien descritas como esta, pero tenemos un problema a veces con la forma en que esto aterriza y a veces con los funcionarios que no conocen cómo funciona la protección de derechos. Y esto ya lo hemos vivido con ustedes, hay algunos ejemplos que ya conversamos ayer y que con los distintos practicantes con los que yo me estoy relacionando hemos tenido que vivir. Por eso es tan importante que ustedes no, cuando sean profesionales, no estén dentro de este sistema que afecta el ejercicio de derechos. Tenemos también el artículo 341 que les dice que el Estado debe garantizar estas condiciones de protección integral a lo largo de la vida de las personas. Y tiene más o menos los mismos textos y tiene que ver con la cuestión de la no discriminación. Bien, y nos dice también el 341 que todos los procesos de restitución de derechos tienen que ser sistémicos, es decir, que tienen que funcionar de forma coordinada. Estos son los organismos que deben estar dentro de esta lógica de sistema. Tenemos los organismos de definición, planificación, control, coordinación y evaluación de políticas. Estos organismos son los organismos constituidos para pensar la política pública. ¿Y qué es la política pública? La política pública es las respuestas que ofrece el Estado frente a los problemas que identifica. Es la forma en que el Estado cree que va a solucionar los problemas de un país, la forma en que un Estado cree que va a dar dirección a las necesidades que tiene una población. Entonces, ¿quiénes son estos organismos de planificación? Son, por ejemplo, los ministerios, hay las SEMPLADES en el caso de Ecuador, que es la Secretaría de Planificación Nacional. Un buen ejemplo de política pública, por supuesto, es el famoso Plan del Buen Vivir, que todavía tiene su versión actual. Esos son, digamos, donde están condensadas las aspiraciones de un pueblo frente a sus necesidades. Esa es la política pública. Y esta política pública tiene que estar todo el tiempo siendo pensada, planificada, coordinada, porque tiene que ser ejecutada, tiene que transformarse en acciones concretas, tiene que aterrizar en las personas. Entonces, hay organismos de definición, como por ejemplo en el caso más cercano nuestro, el Consejo de Protección de Derechos, y hay también un Consejo de Protección Nacional de la Igualdad que se llama, que ahora mismo está en riesgo por el tema presupuestario. También existen los organismos de protección de derechos, que son todas las instancias judiciales a las que se puede acudir
para defender derechos. Aquí ustedes tienen el Consejo Nacional de la Judicatura, las Fiscalías, las Defensorías del Pueblo, eh, tienen todas las juntas de protección de derechos, que es un sistema que se ha construido durante muchos años y que actualmente funciona para los derechos en general. Tienen los organismos de promoción y exigibilidad, que son estos que acabo de decir, y organismos de ejecución de políticas y planes y programas de proyectos. Estas ya son las distintas entidades de atención que tienen tanto los ministerios en el ámbito público, como la alcaldía, los municipios, como también las entidades privadas. Entonces, estos en conjunto deben articularse, coordinarse para dar una respuesta concreta a casos de vulneración de derechos. Yo les puedo contar un ejemplo de cómo funcionaba esto, porque es un sistema que debe retroalimentarse. Las políticas tienen aspiraciones, pero también tienen indicadores sociales, y cuando funcionan, esos indicadores sociales tienen que decir de alguna forma que la política tiene éxito, tiene una razón de ser, que los planes, que los proyectos están ejecutándose de manera correcta. Nosotros teníamos una aspiración en el SIGSIG, en un trabajo que hacíamos en aldeas infantiles, de que no salgan del territorio y pase a las casas de acogida, porque existía un proceso de desnaturalización, un proceso de desarraigo que tenía consecuencias nefastas. Entonces, para articularse, nosotros creamos una instancia que se llamó, que era un grupo de personas que representaban a las distintas instituciones del sistema. En el caso del SIGSIG, teníamos por un lado la Junta de Protección de Derechos, teníamos por un lado el municipio con sus servicios, teníamos por un lado el Ministerio de Salud, teníamos por otro lado el Ministerio de Educación, y también teníamos las tenencias, los tenientes políticos. Juntábamos a todos esos representantes y frente al riesgo de que un niño pierda el cuidado parental por distintas razones, se buscaba una respuesta conjunta. Esa respuesta conjunta luego era ejecutada bajo la responsabilidad de alguna entidad de atención, con el apoyo de todas estas instituciones, y lográbamos sostener al niño en su territorio. Ese es un ejemplo de cómo puede funcionar coordinadamente estos distintos elementos del sistema. Y es algo que ustedes deben conocer bien. Claro, ahorita estamos hablando de forma gruesa, pero es algo que ustedes tienen que tener claridad. Existen organismos de definición de qué es lo que debemos hacer, de cómo debemos actuar. Existen organismos de protección, existen organismos de promoción y, por supuesto, existen los organismos de ejecución de la política pública. Dentro de este marco, nosotros tenemos que aprender cuáles son las rutas adecuadas para poder generar un proceso de protección o de restitución de derecho frente a una situación específica. Porque cada una de las distintas fragilidades que puede tener en un momento dado una familia, un niño, las mujeres, es lo que vamos a hablar hoy, necesitamos conocer de qué manera también existe esta posibilidad de coordinarse, de articularse. Y si no lo hacemos bien, podemos terminar haciendo más daño, como por ejemplo, revictimizando, que es algo un término que ustedes ya conocen. Y que, por cierto, yo estoy feliz de lo que han logrado, porque en los ejemplos que tengo, eh, puedo ver que incluso ustedes están en ciertas cosas mucho más preparados que los funcionarios que a veces nos encontramos en los organismos, justamente por las deficiencias que tiene nuestra educación en estos temas. Y estos temas son temas éticos. Bien, voy a proponer aquí una definición de violencia, que es de lo que hoy vamos a trabajar. La violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Aquí yo tengo esto saqué de la página oficial de la, ¿cómo es? Del censo que nos hacen. Y fíjense cómo ha habido un recorrido que ha sido muy, muy largo para la defensa de derechos. Hoy actualmente están siendo reconocidos, existe una cierta conciencia social respecto a que hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Que no tenemos por qué tener derechos diferentes. Pero de todos modos, esto no ha sido de gratis, y Blanquita ha sido una de las personas que yo puedo decir
ha estado ahí en la lucha, en la calle muchas veces, enfrentándose a este sistema que es bastante opresor. Es un sistema que no se ve y ese es el éxito del sistema opresor, que es invisible y que yo les voy a mostrar ahora unos datos interesantes y que tiene que ver con cómo nos pensamos y que definitivamente trae mucha injusticia y mucho dolor para muchas personas. Entonces, hasta hoy tenemos ya la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Eso es una política pública. Eso es una política pública. Esta ley lo que intenta es erradicar la violencia y para eso se genera porque la política pública va a aterrizar en planes, programas y proyectos, que es de, por ejemplo, Blanca trabaja en la Casa María Amor, que es concretamente un servicio, un proyecto que tiene que ver con la restitución de derechos y tiene que ver con esta lógica de erradicar la violencia. Veamos, esto ustedes también conocen, solo lo voy a repasar porque me parece interesante. Ya saben, la violencia psicológica. Esto es algo que es también bastante invisible, que no se ha mirado durante años como algo que definitivamente hace daño. Yo que he trabajado mucho con personas que han tenido este problema, efectivamente existe un menoscabo de su persona a tal punto que siente que no puede sola, siente que no puede avanzar sola y es muy grave. Y es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta ustedes como profesionales, ya que definitivamente un juez se va a valer de los informes que ustedes produzcan para tomar una decisión en tanto si existe o no existe esta violencia psicológica. Por supuesto, la violencia física que todos conocen muy bien, la violencia sexual, que implica una acción de vulneración del derecho integral de la integridad y decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación. Es una forma de violencia que ha estado muy mal entendida mucho tiempo. También tenemos la violencia económica o patrimonial. De esta también ya hemos hablado, conocemos de qué se trata. Y claro, es cuando el cónyuge no le deja usar sus bienes o le manipula a través del tema económico. Ese es un tipo de violencia económico-patrimonial. Y también está consignado el tema de la violencia gineco-obstétrica, que también pasa bastante y es toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no a recibir servicios de salud gineco-obstétricos. Aquí yo quiero plantearles un tema de estadísticas un poco, solo para mirar algo así como muy general, porque a veces no estamos conscientes de que este es un tema que nos afecta a todos. Y esta es una estadística que es pública, está en el INEC. En Ecuador se habla de que 65 de cada 100 mujeres han sido vulneradas de alguna forma en distintos ámbitos de su vida. No me voy a detener en esto, pero fíjense, en Azuay esto sí me parece que debe llamarnos la atención. Azuay es la ciudad, digamos, la provincia que tiene la mayor proporción de estas situaciones de vulneración de derechos a la mujer. Es algo que está pero tan naturalizado que es como normal. Ya sabemos, ustedes me han contado, que nos van a decir algo en la calle, que nos van a acosar, que nos van a decir algo. Y esto es algo muy, muy frecuente. Fíjense. También quería mostrarles esta estadística y esto posiblemente esté invisibilizado también porque siempre hay un subregistro y como está tan naturalizado, a veces yo no identifico que estoy siendo vulnerada, que eso, digamos, es el poder que tiene este sistema para alcanzar sus fines, ¿no? Que está invisibilizado. No sé qué me está pasando, pero estoy siendo violentada, como por ejemplo hemos hablado cuando nos controlan a través del teléfono y nos dicen dónde estás en lugar de cómo estás y nos acosan. Esa es una forma también de violencia. Fíjense esto, 43 de cada 100 mujeres han sido vulneradas por parte de su pareja, sobre todo a partir de la violencia psicológica.
Esto les puse porque para mí a mí me resultó novedoso y se habla de que 48 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de violencia gineco-obstétrica a lo largo de su vida. Y consiste en, claro, que le hayan hecho algún comentario o insinuación sexual que le hizo sentir ofendido, humillado o incómodo al momento de la atención ginecológica. Eh, o ha experimentado en presencia de otras personas sin pedirle su consentimiento, ¿no? Entonces, fíjense, esto también es algo que está bastante oculto. Y esto me pareció importante rescatar para que vean cómo esto está invisibilizado, está metido en nuestra vida como algo que parece normal, porque está sustentado en este tipo de creencias, ¿no? Eh, y que sostienen la violencia. Y es importante llamar la atención de esto porque ¿por qué un hombre le mata a su novia que ya no quiere estar con él? Es porque él tiene la creencia de que esta mujer le pertenece. Es una cuestión sistémica, es una cuestión que se ha pasado culturalmente durante muchos años y que ha fijado esa concepción de que la mujer es una especie de objeto que me pertenece y por supuesto me resulta demasiado humillante que se vaya con otra persona y por tanto le tengo que matar. Entonces, estas creencias no le hace daño solamente a la mujer, sino también le hace daño por supuesto, a los hombres, al género masculino, en esos términos, porque también hay unas expectativas sobre el hombre a la que debemos ajustarnos y que, por cierto, causa incluso problemas de salud, y es lo mismo, es todo un sistema de creencias que es, por supuesto, y ustedes ya saben, una cuestión construida socialmente. Por ejemplo, en esta estadística me parece interesante que 27 de cada 100 mujeres creen que ser una buena esposa debe obedecer, para ser una buena esposa se debe obedecer a su esposo en todo lo que él le ordene. Por supuesto, detrás de esto hay una cuestión que va a terminar en violencia, porque si los dos creen lo mismo, cuando pasa algo que no corresponde, la medida que se usa para regular una esposa que no se comporta obediente es la violencia. Detrás de esto que parece inofensivo, que cada quien piense lo que quiera, existe el marco ideal para que se generen estas situaciones de violencia. Veamos que esta también me pareció interesante, por eso la recogí. Las mujeres deben ser las responsables de las tareas de la casa, cuidado de los hijos y de las personas enfermas y ancianas. 45%, 45 de cada 100 creen que así tiene que ser, fíjense. Interesante de pensar este tipo de cosas. Y fíjense, esta también rescaté porque es algo que también nos oprime a los hombres en términos de este patriarcalismo. El hombre debe ser el principal responsable de todos los gastos de la familia. Y tenemos nosotros muchísimos problemas de salud en personas que se sienten estresadas porque tenemos que cumplir con este rol. Y esto también es socialmente construido. Fíjense, 45 de cada 100 personas creen eso. Este es uno de los que más me llaman la atención. Las mujeres deben actuar y vestirse recatadamente para no provocar a los hombres, ¿no? Fíjense. Ha existido muchísimas veces y pasó en Canadá, por ejemplo, que una mujer que estaba vestida de manera que el juez consideró inapropiada, le dio la razón al violador y le dijo, pero si usted está vestida así, ¿qué esperaba? De ahí se fundó un movimiento sobre este tema que ha sido muy importante y que cada año celebra la posibilidad de que nosotros podamos actuar y vestirnos como queramos. Fíjense, 57 de cada 100 mujeres en algún momento podrían justificar un tipo de violencia que puede ser desde el acoso hasta la violación, por cómo me he visto. Evidentemente no se puede justificar así. Este es otro tema, que las mujeres que trabajan descuidan su hogar, 28 de cada 100. Bien, aquí tengo unos datos finales para ir cerrando. La Fiscalía General del Ecuador atendió a más de 66.500 casos de violencia en 2018, perdón.
Marta, de 35 años, fue hallada en el domicilio el domingo 13 de enero del 2019 desnuda y adolorida en el baño de un bar, luego de que 3 hombres la violaron. Por supuesto tiene la culpa, dirían estas personas, porque estaba con 3 hombres en un bar. Y no puede ser, no se justifica. Y existen un montón de casos. Ahora veía la niña de 11 años que desapareció y que por justamente esta violencia sistémica, esta forma de ver las cosas como que es culpa de la mujer, hace que tarde muchísimo la justicia para esta niña. Aquí he rescatado algo que me parece importante para que se vea que detrás de lo que nosotros como país vivimos en términos de violencia están estas formas de pensar, y esto lo dijo nuestro presidente, lo cual dice mucho. Eh, Dice, es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso. Esto pasó realmente y esto sostiene muchísima de la forma en que termina siendo dolorosa e injusta para las mujeres la vida. El ECU 911 ha registrado 7.954 llamadas de alerta por violencia intrafamiliar entre el 12 de marzo y el 16 de abril de 2020, durante las medidas de confinamiento. Eso está pasando, chicos. Esto que está pasando, que es injusto, que es doloroso, está sostenido por los modos de pensar que benefician a un grupo que ha sido beneficiado durante muchos años, que es a los hombres. Y bueno, que también padecemos de esto, porque como les mostré, tenemos ese peso de la responsabilidad de ser los machitos, los que no lloramos, los que tenemos que llevar el pan a la casa. Y no es así, no necesita ser así. Y eso es justamente de lo que nos va a hablar Blanquita. Bienvenida, Blanquita, son todos tuyos. Voy a dejar de compartir porque creo que tienes una presentación. Muchísimas gracias, René, muchísimas gracias. Realmente para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes estos espacios, un agradecimiento profundo a la Universidad de la SUAY y qué bueno que justamente se toquen estos temas porque si no los tocamos nosotras, ¿quién los toca? Si no lo toca la universidad, donde la tarea es justamente generar conocimiento y generar ese debate. ¿Dónde lo podemos hacer, verdad? Entonces, un gusto para mí. Voy a compartir también una pequeña presentación que tengo y que de alguna manera intentará justamente provocar, yo lo voy a plantear así, provocar justamente un análisis que podamos tener en estos minutos que están aquí. Voy a comenzar un poco, me parece interesante porque prácticamente voy a hablar de la segunda parte de lo que habló René, entonces es interesante esto. A ver, el planteamiento que yo voy a hacer es cómo trasladar toda la parte política, cómo trasladar toda la parte de política pública a la vida diaria, ¿sí? A lo que nos hace que seamos o no seamos personas que podamos ejercer o no podamos ejercer derechos, ¿sí? Y que además nos cruza la vida, porque el problema de la violencia es un problema tan grande, que tiene una connotación tan fuerte, pero que ha estado con nosotras y que ha estado con nosotros. O sea, realmente plantear aquí que son otros u otras las que experimentan situaciones de violencia es vivir una realidad que no existe. Es como más o menos hablar del COVID y los datos que se presentan de manera local y lo que estamos observando y mirando cuando transitamos las calles. Entonces, un planteamiento básico es que justamente hay que hacer un reconocimiento de que la violencia nos cruza la vida y nos cruza la vida a hombres y mujeres y nos está cruzando la vida de manera lamentablemente muy dolorosa. Un poco de contexto, René ya lo mencionó,
justamente el tema de la última encuesta, 65 mujeres de cada 100 mujeres refieren haber vivido situaciones de violencia en los diversos ámbitos de la vida y por diferentes personas a lo largo de su vida. Sin embargo, yo quiero hacer alusión al tema de la prevalencia del tipo de violencia. El 56.9% violencia psicológica frente a la física. Cualquiera podría entender que entonces no hay violencia física. Sin embargo, lo que nosotras hemos identificado en este proceso de acompañamiento a las víctimas es que la violencia física está mucho más tapada, se puede decir, o que los agresores inclusive han utilizado o comienzan a utilizar mecanismos para no dejar evidencia física. Sí, yo voy a procurar irles dando ejemplos de algunas cosas para poder mirar la dimensionalidad del problema. Nosotros hemos acompañado, tuvimos la oportunidad de acompañar a una mujer donde su pareja, el agresor, le agredió con un martillo, pero el martillo estaba cubierto en una toalla. Es decir, él sabía, desde nuestra lógica, él sabía el nivel de daño que podía ocasionar y de huella que podía dejar con el martillo simplemente utilizado. Entonces, la necesidad que él, para nosotras, desarrolló de envolver al martillo en una toalla implicaba que él era muy consciente de lo que estaba haciendo y del daño que podía generar. ¿Sí? Esta agresión física fue una agresión que fue una amenaza más bien a la víctima sobre lo que podía pasar luego, si es que ella no se manejaba sobre esta misma lógica que mencionó René del deber ser de las mujeres, del deber ser de los hombres como tal. Pero obviamente para esto el Estado no está preparado. Es decir, es muy complejo identificar justamente cuáles son los signos de la violencia tanto física, psicológica y sexual como primer elemento. Estos datos de la encuesta que René mencionó nos demostraron otras tres cosas, que ese ya es un aporte que hacemos desde las organizaciones. Primero, los datos de la encuesta nos permitieron mirar que es necesario profundizar el análisis de cuáles son las respuestas estatales, porque no nos debemos quedar con los datos de la encuesta. O sea, con relación a la encuesta del 2011, la del 2019 nos dice que hay un incremento de la violencia. La cuestión es que debemos analizar cuál es la respuesta estatal. Porque recordemos que hay un plan justamente en el 2007 que planteó hacer un proceso paulatino de acciones, programas y proyectos para disminuir y erradicar la violencia. De este plan surgió la primera encuesta. Entonces, si tenemos una segunda encuesta con datos más alarmantes, el tema es cuál es la respuesta estatal que se está dando a la problemática, primero. Segundo, la encuesta nos dejó mirar que no hay mecanismos todavía adecuados para no dejar en la impunidad los casos. Y los que mencionó René hace un momento es algo muy fuerte, porque del caso, por ejemplo, de Marta, ese caso sigue estando en la impunidad. Entonces, la encuesta nos está reflejando que no pasa nada si se agrede a mujeres. No pasa nada si existe violencia física o violencia sexual. Nos está demostrando la encuesta que el mensaje que está dando a los agresores es que tienen carta abierta para cometer los delitos. Y a las mujeres, justamente, el mensaje de que por más de que cuenten una y otra vez su experiencia vivida, por más de que tengan un soporte cercano de apoyo, e inclusive un soporte de organizaciones, los casos siguen quedando en la impunidad y que nos cuesta muchos años llevarlos justamente a un fin que garantice los derechos de las mujeres. Y lo otro que nos demostró la encuesta es que no hay una garantía de atención a víctimas. Sí, contarles, por ejemplo, que una de las preocupaciones que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia de la casa de acogida es mirar cómo se minimiza la atención que se puede brindar en servicios especializados. Es como estos servicios especializados siempre están en duda de presupuestos, inclusive asignados cada vez, o inclusive en el intento de poner un valor a la vida de las mujeres.
¿sí? Entonces son los cuestionamientos que usualmente nosotras nos hacemos. Ahora, me permito incorporar el tema del COVID, porque es un problema latente que lo estamos nosotros en este momento viviendo. ¿El COVID qué nos demostró? El COVID nos demostró que el Estado tampoco estaba preparado justamente para atender la emergencia de salud. ¿Y por qué esto implica un problema mayor para las mujeres? Porque las mujeres usualmente son quienes han estado de manera general en la primera línea de atención de los servicios de salud. ¿Sí? Entonces, obviamente, si el Estado no estuvo preparado para la emergencia de salud, es probable, es muy probable que muchas de las mujeres que además vivían situaciones de violencia y requerían acudir a los sistemas, no pudieron hacerlo. El COVID también nos demostró que existe una falta de provisión de medidas de protección social. ¿Qué es lo primero que se cerró en medio del confinamiento? El tema de los centros de cuidado y desarrollo para niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Los espacios justamente de cuidado o de acompañamiento externo a las personas de la tercera edad, por ejemplo, o personas que tenían afecciones a la salud. Y la carga de estos sistemas de cuidado ha estado históricamente también sobre la espalda de las mujeres. Estos dos aspectos nos ha permitido a nosotros identificar que en medio del confinamiento existe también una doble situación de riesgo para las mujeres porque no estarían cumpliendo con el mandato establecido de cuidado y de educación, que es un poco también un tema que no voy a tomar ahora, pero que sí está significando para las mujeres y sobre todo para los niños y niñas un problema gravísimo, para nosotras de vulneración absoluta de sus derechos, del derecho a educarse y el derecho además a superar la brecha de desigualdad económica que se está atravesando. Sí, solo lo dejo planteado porque es otro tema grande. O sea, en este momento, más del 60% de nuestros niños, niñas, adolescentes no están accediendo realmente a educación, ¿sí? Y obviamente el COVID también nos demostró que la protección especial a mujeres víctimas de violencia en el marco del confinamiento no estaba preparado, no estaba dispuesto para hacerlo. La violencia, René ya lo mencionó, no voy a detenerme, solamente voy a hacer alusión a que la violencia contra las mujeres es una acción o conducta que causa o no muerte o daño. ¿Sí? ¿Por qué hago alusión a esto? Porque muchas de las veces estamos esperando observar un daño. Estamos esperando observar algo fuerte que desde nuestro imaginario podemos incorporarlo o podemos definirlo como violencia. Y creo que ese es un error muy grande que tenemos como sociedad y que tenemos como personal que está acompañando los procesos de las mujeres. La violencia es justamente esa vulneración de derecho, esa vulneración a la intimidad, al cómo se siente la mujer. Y un piropo, una canción o una palabra, si esa palabra está afectando justamente la dignidad de la persona, a eso hay que ponerle un ojo y no esperar que existan huellas de la violencia. Porque cuando esperamos que existan huellas de la violencia, lo que estamos esperando es que se presenten femicidios. Así de doloroso. ¿Qué está reforzando la violencia feminicida? Porque para nosotros desde hace un tiempo atrás hablamos de violencia feminicida por el nivel de letalidad de los hechos que se están presentando. Es primero la vulnerabilidad económica y la falta de una red social. Sí, solemos decir, a veces esperamos que la mujer, con el solo hecho de denunciar la violencia, se acabe el problema y no es así. Muchas de las veces las mujeres no denuncian o no piden ayuda porque no tienen un sustento económico y porque tampoco tienen una red que les cree a las víctimas. ¿Sí? Las mujeres en etapa de confinamiento tienen que contar 1 y 1000 veces lo que pasa. Las mujeres que han ingresado a la Casa María Amor, si yo no me equivoco, la mujer que ingresó más tempranamente a la casa de acogida, es decir, quien identificó tempranamente que su vida estaba en riesgo, ella ya tenía 1 año de convivencia con el agresor. La mayoría de mujeres que han ingresado a la casa lo han hecho luego de muchos años. Es decir, cuando el sistema falló.
y cuando además se quedaron absolutamente desprovistas de una red de apoyo y de contención. Eso refuerza la violencia femicida como tal. ¿Qué más refuerza? La discriminación y la violencia institucional. ¿Y por qué la violencia institucional? Porque está invisibilizando la problemática. Yo les voy a presentar dos gráficos posteriores a esto que son muy dolorosos, pero que está pasando. Sí, en la medida en que las instituciones invisibilicen o minimicen lo que las personas están viviendo, lo que las mujeres están viviendo, eso es hacerle juego a la violencia femicida y al sistema estructural patriarcal que tenemos. No hay sistemas de protección eficientes y estrategias oportunas de prevención. La prevención no está llegando. Muchas de las veces, por ejemplo, cuando hablamos del tema de salud sexual y reproductiva y el tema de prevención de embarazo en adolescentes. ¿Cuándo se hace la prevención? Cuando los adolescentes están con toda esta información generada y muchas veces cerrada sobre la sexualidad. Ahí llegamos con la prevención. ¿Cuándo llegamos con la prevención en el tema de violencia? Llegamos con la prevención cuando ya está el hecho como tal. Y por eso nosotras instamos muchísimo a trabajar con los niños y niñas en este proceso de relacionamiento sin el uso de la violencia. Pero claro, eso implica cambiar también este sistema de educación, que es un sistema patriarcal y un sistema vertical. Las instituciones revictimizan a las mujeres, culpan a la víctima de haber provocado la violencia y obviamente la impunidad deja este mensaje claro a la sociedad. Violentar a la mujer no tiene consecuencias. Los victimarios quedan sin ser sancionados por sus crímenes. Este gráfico les quería mostrar. Estos son los femicidios hasta el 12 de junio. Son los femicidios que se han presentado y que si ustedes pueden revisar de qué estamos hablando de una niña de 8 años encontrada sin vida en Alausí, una mujer asesinada por su expareja, el hombre intentó suicidarse, una mujer fue ahorcada frente a sus hijos pequeños en Cotopaxi, ¿sí? Hay los casos dolorosos que seguramente ustedes han visto también sobre niñas que han sido víctimas de femicidio. Hay un incremento alarmante de niñas y adolescentes que están desapareciendo. O sea, aquí en Cuenca también se están dando estos casos. Entonces, claro, la política pública está generada, está plasmada, lo que mencionó René, pero esta es la realidad. Esto es lo que estamos viviendo todos los días. Así como estamos viviendo casos como este. El día de ayer se cumplieron justamente 4 años de la muerte del femicidio de Valentina Costillo, una niña de 11 años, agredida sexualmente y asesinada dentro de un establecimiento educativo. ¿Sí? Entonces son 4 años y eso está en la impunidad. Entonces, de lo que resta la ley y con todos los elementos, reglamentos y también convenciones y documentos internacionales, en la práctica esto nos está pasando. Así que la tarea de cómo incorporar esta lógica y ética profesional nuestra, de ustedes que se están formando, de todos quienes estamos en las instituciones, pasa por abrir los ojos, pasa por escarbar y buscar mucho más de lo evidente, saben decir, mucho más de lo que nos dicen los medios de comunicación. Disculpen, pero mucho más de vivir en esta burbuja, ¿sí? De que a mí no me ha pasado, cuando realmente tenemos que reconocer que sí nos ha pasado y que podemos estar siendo parte de este proceso de víctimas de violencia, consciente o no consciente, y también justamente siendo parte de este grupo de personas que ejercemos violencia, que ejercemos agresiones de manera consciente y no consciente. Una de las claves en la formación y en el desarrollo personal y profesional es generar esa duda y generar ese cuestionamiento sobre qué soy y cómo me he construido socialmente hasta el día de hoy y qué posición estoy asumiendo en la defensa o no de los derechos humanos de las mujeres, de los niños, niñas, adolescentes también. ¿Cómo hacemos el abordaje de la violencia basada en género? ¿Sí?
Primero, tenemos que hacer un ejercicio de entender que este enfoque o este abordaje de la violencia requiere miradas diversas, donde el punto central para nosotras es la discriminación hacia la mujer históricamente determinada, ¿sí? Y no se trata de un nivel de competencia con los compañeros. No, hay que tener claro que existe un proceso de discriminación de la mujer. Las mujeres votamos mucho luego que lo votaron los hombres, las mujeres accedimos a educación mucho luego de que accedieron los hombres a la educación. Y no quiero decir que son los culpables, todos, absolutamente todos somos procesos, somos resultado de este proceso de socialización. Pero en la medida que vayamos siendo conscientes de este proceso, para nosotras, en esta medida, yo puedo tomar una posición diferente y cortar esta cadena y este ciclo personal, familiar, comunitario y social de violencia. ¿Qué requerimos identificar? Y este es el planteamiento que nosotros hacemos a los y las nuevas profesionales. Debemos olvidarnos del último hecho de violencia, la verdad. ¿Por qué hablo del último hecho de violencia? Porque usualmente es lo que denuncian las mujeres. Nuestra ley no permite denunciar otros hechos de violencia, sino el último, ¿sí? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es identificar los efectos de la violencia, ¿sí? En la víctima, pero también en sus hijos e hijas. Es decir, tenemos que mirar la integralidad. La mujer denuncia un hecho, pero no es ella únicamente la afectada. No es ella únicamente la que ha pasado por ese proceso y no es únicamente ella quien requiere apoyo, requiere sus hijos e hijas este sostenimiento. Debemos también hacer un análisis del contexto familiar. Claro, hablábamos hace unos días de una compañera, nosotras llamamos compañeras a las mujeres que acompañamos. Y esa también es una posición como política y de ética. Nos definimos compañeras porque creemos que justamente todas estamos en esta estructura acompañándonos en este proceso, no solo personal, sino también social de erradicar la violencia como tal. Hablábamos con una compañera de que, claro, ella hizo mucho esfuerzo para presentar una denuncia. Sí, mucho esfuerzo porque tenía que romper con la familia, con su mamá, su papá, que le dijeron que así debe ser. Pero también tuvo que romper con el elemento comunitario, porque en la comunidad, sí, ella estaba siendo totalmente irrespetuosa con las prácticas culturales que estaba teniendo al plantear justamente que ella iba a dejar a su pareja porque su pareja estaba ejerciendo violencia contra ella. Y hay obviamente que hacer este ejercicio de mirar la afección de la violencia como un evento, una situación que afecta a los derechos humanos de las mujeres. ¿Sí? Cuando una mujer vive violencia, no puede ejercer sus derechos en su integralidad. Absolutamente todos los derechos están siendo vulnerados. Todos, absolutamente. ¿Sí? Nosotros por eso hablamos de que realmente no solamente es una violencia, como se suele decir, son las violencias, las múltiples violencias que atravesamos las mujeres a lo largo de la historia. ¿Qué cosas debemos incorporar, por tanto? El concepto de que si una mujer se reconoce víctima de violencia, ha debido hacer un esfuerzo increíble por cuestionar el orden establecido. Es decir, que si una mujer llega donde ustedes y les plantea que ha vivido violencia, hay que creerle a la víctima y hay que entender que para ella no ha sido nada fácil. Y por tanto no podemos minimizar y no podemos decirle, se me acabó el tiempo, venga mañana. Y no podemos estar con la angustia de que nos cuente rápidamente lo que ha vivido. Ella debió haber hecho un esfuerzo tal y que muchas de las veces, muchas personas no lo hacemos, ¿sí? Porque es cortar todo su orden establecido y todos los mandatos presentes en su vida. Y hay que reconocer que cuando una mujer busca ayuda, es cuando realmente siente que su vida está en riesgo y que puede morir. Y cuando de alguna manera siente que sus hijos e hijas están en riesgo. Estos dos elementos claves
han hecho, por ejemplo, que nosotras en la casa, esta parte metodológica, cuando llegan a la casa, sea un espacio de una absoluta comprensión y de un absoluto respeto e inclusive de agradecimiento. ¿Y por qué nosotros hablamos de agradecimiento con las mujeres que llegan a la casa? Porque en la medida de que una mujer haga este ejercicio de reflexión y se arriesgue a pedir ayuda, ella está haciendo muchísimo un aporte para romper este ciclo de violencia que está en nuestra sociedad. Nosotras decimos siempre, hay que aplaudirle a la mujer. Cuando ella dé este paso, hay que aplaudirle, pero hay que acompañarle, hay que creerle como tal. ¿Qué hacer? Visibilizar las condiciones de vida diferenciada para hombres y mujeres, identificar factores de riesgo protectores para hombres en la mayoría de los casos y justamente de riesgo para las mujeres. Incorporar la salud sexual a la salud reproductiva, ¿sí? Porque muchas de las veces hablamos de lo mismo, no es lo mismo salud sexual y salud reproductiva. Hay que incorporar el tema de la salud sexual a la reproductiva, superando la idea de mujer madre. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque la mayoría de compañeras que están en la casa o han estado en la casa han tenido ese peso de todo hacerlo por sus hijos. Y de que la única manera justamente de poder ser buena persona o buena mujer es automáticamente siendo buena madre dentro de lo que está, de este estereotipo que está determinado. Hay que fomentar la responsabilidad masculina en la reproducción, ¿sí? Y hay que develar, y esto es mucho para ustedes que están en esta formación, hay que develar el espacio del poder médico y del poder de la medicalización sobre las usuarias o los usuarios de la atención psicológica, por ejemplo, ¿sí? Porque sabemos que hay afecciones en la salud de las mujeres que muchas de las veces pueden ser o pueden estar relacionadas a problemas físicos como tal. En alguna ocasión hablábamos con colegas también de la Universidad de la SUAY y planteaban el tema de que toman medicina o van donde médicos toman medicina y es un poco hasta ahí llega. Cuando el problema de la violencia puede presentar esta sintomatología, pero mientras la mujer no esté en un lugar seguro, obviamente no va a disminuir esta sintomatología que luego puede volverse obviamente mucho más crónica. Hay que cruzar las dimensiones, hay que cruzar el tema de clase, etnia, edad, cuando nosotros hacemos este acompañamiento a mujeres. Hay que reconocer que existe un proceso de discriminación y que nosotras, y la invitación es para todos y todas, nos bajemos también de esa gradita del privilegio, ¿sí? De esa gradita de yo conozco todo, sé todo y voy a ayudar, ¿no? Hay que reconocer que nos estamos acompañando y que de alguna manera circunstancial, yo en este momento estoy dando este taller, pero en algún momento cada uno de ustedes va a hacer lo propio, que de manera circunstancial en este momento yo he podido acompañar a mujeres sobrevivientes de violencia, pero que quizás en algún momento, mientras la estructura se mantenga, yo necesite ese acompañamiento por la violencia que puedo estar viviendo. El acompañamiento es como la palabra clave, ¿sí? Y el acompañamiento para nosotras realmente tiene un proceso que va mucho más allá justamente de el estar con la persona. Es compartir, es reconocernos como mujeres que estamos haciendo este proceso, es superar el aislamiento, superar el sentimiento de culpa, es superar esta percepción de las mujeres de que están indefensas y que no pueden hacer nada, esta incapacidad donde a veces las ubicamos, y por tanto plantea justamente vencer esta soledad. Hay muchas mujeres que nos han dicho cuando han llegado a la casa que pensaron que eran solo ellas las que vivían esto, que pensaron que eran ellas porque no podían hacer bien las cosas o porque se equivocaron o porque tuvieron mala suerte con su pareja. Entonces, en la medida en que logremos vencer este sentimiento de soledad, creemos que podemos aportar a iniciar los procesos para romper el ciclo de la violencia. Y ojo,
que el proceso para romper el ciclo de la violencia, la verdad, nos lleva toda la vida. ¿Sí? Si bien nosotras acompañamos a mujeres para ponerle freno a esta situación que motivó el ingreso de ellas a la casa de acogida o los servicios que brindamos, el proceso que estamos atravesando todas las personas para salir de esta violencia estructural nos lleva toda la vida. Así que justamente la tarea es trascender la concepción de salud como ausencia de enfermedad. ¿Sí? Es decir, las mujeres justamente no deben presentar signos de la violencia para asumir que su salud y su vida está en juego. Se debe superar la idea de que el ejercicio de derechos es un favor. Hay que superar la idea de que si ellas llegan, por ejemplo, a la consulta psicológica, voy a poner el ejemplo, nosotros les estamos haciendo un favor. Ella está llegando porque ella tiene derecho a entender qué es lo que está pasando con su vida. Y ella tiene derecho a sanar ese proceso. Y ella tiene derecho a dimensionar la problemática para tomar las decisiones que ella considere pertinentes. Hay que hacer trabajo de promoción, prevención, atención y protección a las víctimas. Hay que preocuparse de lo individual, sí, pero hay que también preocuparse de lo comunitario y social, porque si no, la mujer podría justamente, después de esa relación de violencia que ha vivido, establecer otra, porque el riesgo sigue latente. Y hay que tomar en cuenta las etapas del ciclo vital y las necesidades de las mujeres. Esto es necesario para hacer este acompañamiento en ejercicio de derechos. Nosotras consideramos que es pertinente hacerlo desde nuestro trabajo que venimos haciendo. Hay que considerar, como mencionaba, los factores protectores y de riesgo y hay que incorporar la perspectiva de género. Y quiero ponerlo en dos cosas. La perspectiva de género implica la búsqueda de equidad e igualdad de oportunidades. Y para eso hay que desplegar un sinnúmero de acciones para que tanto hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y que de alguna manera se reconozca justamente en el tema del cuidado, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad o personas con enfermedades, que hay una carga asignada. La mujer para estudiar, además de estudiar, debe cumplir con estas otras elementos. Visibilizar la posición subordinada de las mujeres y los riesgos obviamente consecuentes. Solamente para terminar por el tiempo, yo les pongo como la tarea a ustedes, la tarea a los chicos, a las chicas que se están formando en este momento para terminar. La tarea es desaprender. La tarea es desaprender esos conceptos de nuestra infancia que nos han dicho que los hombres no lloran y que las mujeres debemos ser recatadas para tener una pareja. Hay que desaprender ese criterio de la mala mamá, de la mala mujer, ¿sí? Ese criterio del príncipe azul que nos ha hecho tanto daño, del amor romántico y que el amor todo lo logra, ¿sí? Como novelas, la teología de las Marías es increíble porque así hemos aprendido y ustedes han ido creciendo también en este medio. Hay que desaprender la forma de relacionarse. Y esto es muy fuerte y este es un llamado que nosotros hacemos a los jóvenes. O sea, esa forma de relacionarse con insultos, con memes, con estos mensajes, con esa forma de relacionarse nos está haciendo daño, les está haciendo daño a hombres y a mujeres. Hay que desaprender ese manejo inadecuado de conflictos, ¿sí? De lograrlo todo, disculpen la expresión, con pelea, el decir, arreglemos las cosas como hombre. O sea, esas formas de arreglar los conflictos hay que desaprenderlo. Hay que desaprender ese ejercicio de poder, el rol de los agresores y de las mujeres asumiendo la sumisión como mecanismo de sobrevivencia. Así que la motivación es, ¿qué tal si se suman al proceso de debate y posicionamiento político de defensa de derechos humanos, no político partidista? Pero súmense a este proceso de debate, cuestionen, planteen, duden de lo que se está planteando. Hagamos un proceso de incidencia y construcción colectiva entre el Estado y la sociedad civil. La incidencia no lo hace quien está en la dirección de cátedra o en la dirección de la universidad. La incidencia lo hacemos todas y todos.
en el momento en que yo cuestiono y en el momento en que yo actúo. En ese momento hago incidencia y puedo aportar realmente a que las cosas cambien. Este es un número de apoyo para mujeres que viven violencia. Lo pueden tomar de nota, pueden compartirlo a todas las personas. Realmente es una línea que en este momento está funcionando y que brinda esta asesoría, este acompañamiento, este apoyo, esta orientación a mujeres que viven violencia y que es más que nunca ahora en el confinamiento que lo necesitamos realmente con mucha fuerza. Saber dónde pedir apoyo, dónde conversar, sin la necesidad inclusive de denunciar, porque muchas de las veces las mujeres tienen temor justamente de iniciar procesos judiciales. Hasta aquí mi aporte, compañeros, compañeras, más bien abierta. Mil disculpas, creo que me tomé más tiempo del que debía, pero encantada de compartir con ustedes. No te preocupes, Blanquita, muchas gracias. Muy inspirador tu diálogo que viene desde el alma, desde el corazón, porque tú tienes tanta experiencia en esto, trabajando, luchando. Y yo me siento muy agradecido contigo porque además puedo ser testigo del trabajo que has logrado todos estos años, del trabajo que ha hecho la Casa María Amor. Y entonces estoy muy feliz de que podamos compartir con los estudiantes este tipo de experiencias y ese sentir y esa claridad que tú tienes. Me gustaría también decir que estos diálogos son a propósito del Comité de Ética, cuyo objetivo es contribuir desde el enfoque de la ética con los procesos académicos relacionados con investigación, docencia, servicio a la sociedad y gestión universitaria para el fortalecimiento de los propósitos institucionales de la Universidad de La SUAY. Entonces, en este marco yo siempre he pensado que la ética definitivamente tiene que ver con el ejercicio de derechos y a mí me parece que es nuestra responsabilidad formar estudiantes que tengan un comportamiento ético y para que tengan un comportamiento ético necesitan conocer lo éticamente responsable cada una de las disciplinas. Entonces, para mí es una cuestión de responsabilidad, que podamos hablar de estas cosas, que abramos el debate sobre qué es la ética en términos concretos, cómo aterriza en mis prácticas cotidianas, cómo aterriza en cómo desarrollo mi profesión. Yo desde que tuve la cátedra de ontología siempre le pensé a la ética en términos de la protección de derechos, porque no puede haber una ética que se sustente en la diferencia. No hay una ética posible que se sustente en vida cuando todos participamos de la solidaridad, del respeto, del honor, de la oportunidad. Eso es ética para mí y entonces, por suerte, en este grupo en el que estamos comprometidos, existe una variedad de pensamientos y tenemos la oportunidad de construir estos diálogos. Bien, hay muchas preguntas. Vamos a ver, tienen que escribir, chicos, porque no sé, Lisette, si hay una estudiante que quisiera preguntar directamente, no sé si ella cómo, no sé si me estás escuchando, Lisette. Bueno, voy a empezar con Verónica Ordóñez que dice, quisiera saber cuál es la forma de proceder en caso de acoso callejero. No hay una forma de detener este tipo de acoso, ¿cómo lo denunciamos? Sí, el tema del acoso callejero es bastante complejo porque uno de los problemas más grandes es cómo nos sacamos del chip que es un halago. El tema del acoso callejero, el tema de los piropos. Y claro, miren, yo lo voy a plantear. Nosotros acabamos de tener la experiencia ayer o antes de ayer de un funcionario municipal que se dirigió a mujeres que estaban en un lugar determinado de una manera despectiva, ¿sí? Tenemos el caso de la compañera en Quito, que también por una autoridad del municipio de Quito también fue llamada de manera despectiva. Entonces, claro, el acoso callejero ha estado tan latente en nuestra vida. Yo creo que me atrevo a decir que el 99% de mujeres hemos vivido situaciones de acoso callejero.
y que muchas de las veces la respuesta ha sido nuevamente un cuestionamiento de cómo estábamos vestidas y dónde estábamos, y nuevamente un tema de minimización e invisibilización. El acoso callejero como tal está determinado justamente también en la ordenanza municipal, por ejemplo, que nosotros tenemos acá, que ha sido una gran ventaja, porque el tema de la organización social también es clave en este proceso de cómo aportamos a la transformación de este sistema. Entonces, la gran ventaja es que en Cuenca justamente existe el Cabildo por las Mujeres, que están ancladas con varias organizaciones. Y eso ha logrado que tengamos nuestras ordenanzas justamente que den respuesta a esta inquietud, a esta problemática del acoso. ¿Hay como denunciar el acoso callejero? De hecho, sí, hay como denunciar el acoso callejero. El problema es que ahí te encuentras con un sistema que no le da como la importancia. En ese sentido, se puede dejar expuesta la denuncia y se puede como iniciar también un proceso paralelo justamente de acompañamiento, de visibilización de la problemática como tal. Está determinado que tú puedes llamar al 911 y plantear que está siendo vulnerado tu derecho y que ellos tendrían que en la emergencia disponer que una unidad de policía se acerque al lugar de los hechos cuando es obviamente un tema de flagrancia. Es más complejo porque nuevamente necesitamos o te están pidiendo los nombres de quien denunciar. Entonces, claro, ahí si es que no es un tema de flagrancia, es muy complejo porque no vas a poder decir, deme su nombre porque le voy a presentar una denuncia, ¿sí? Es la respuesta justamente. Se supone que frente a un hecho de vulneración de derechos, tú puedes, con los entes que están establecidos para la protección, tú puedes comunicarte y llamar y decir, me está pasando esto, tienen que actuar. Ahí les comento que una de las preocupaciones que nosotros hemos tenido es que la respuesta, sobre todo en esta etapa de confinamiento, es muy demorada. O sea, nosotros estamos haciendo seguimiento de algunos casos donde se demoran en llegar. Hace 3 días dije, se demoran 2 horas en llegar. Ahora puedo decir que se demoraron 1 hora, 10 minutos en llegar. ¿Sí? Entonces, imagínense lo fuerte que es, porque el proceso de deconstrucción de los patrones socioculturales que validan el acoso callejero, que validan el abuso sexual en la calle, está latente. ¿Hay cómo denunciarlo? Sí, hay cómo denunciarlo, pero el proceso va mucho más allá. Obviamente, no podríamos en ningún momento plantear que no lo haga, que no lo denuncie, que lo deje pasar. Yo creo que eso es como esa parte de irnos formando también para determinar y conocer justamente las rutas o las instancias de soporte y de apoyo a las víctimas, que eso también es algo muy importante. Y creo que sí tenemos como las condiciones en Cantón Cuenca de contar con varias instancias, organizaciones, personas que justamente se están sumando a la tarea de erradicar la violencia. Gracias, Blanquita. Verás, le voy a permitir a Montserrat que intervenga porque ella quiere preguntarte algo muy puntual. Me parece que sí puedo hacerlo. Montserrat, Hola, ¿cómo está Blanca? Soy Montserrat. Yo tengo ahorita, como estoy Un en gusto. práctica, igual, como estoy bueno en prácticas, tengo una paciente que primero ya no se comunica conmigo porque ella lo requiere, sino a raíz de la insistencia de una prima de ella que estuvo en un proceso anterior conmigo. Ella está en ella muy normalizada la violencia, o sea, hay violencia por parte de la expareja que terminó recién con él. Me di cuenta de esto por su discurso. Solo he tenido 2 sesiones con ella y es por un intento de suicidio. Entonces, ella procede, o sea, antes hay 3 intentos más de suicidio y ahorita otro más. Entonces, esto se da a raíz de que termina la expareja. Y lo que ella me dice, para lo que ella me llama es que quiere reconquistarle a él. Ella me dice que ella no es lo suficientemente útil como debería ser una pareja. Hay mucha normalización de la violencia, muchos estereotipos de género marcados en ella y no estoy segura si hay violencia en la casa, porque el papá es alcohólico
y constantemente le reclama a ella de que, por ejemplo, no hay alcohol en la casa y ella es la que no compra. Es ya adulta y por esto también le recrimina la familia de que ella ya no debería estar haciendo, le dicen así, que ella no debería estar haciendo ese tipo de escenas, por ejemplo, las crisis ansiosas depresivas que tiene, porque ya es adulta. Y le toma medicación de un psiquiatra, pero no ha ido hace un año, entonces yo le refería a un psiquiatra para un poco estabilizar la medicación y poder establecer un proceso terapéutico. Pero no he podido hablar con ella porque este último fin de semana me llamó 3 veces por unas crisis muy intensas. Lo que queríamos saber es de qué manera se puede proceder para que a ella le internen o cómo sería así, porque creo que es lo más factible en este momento tratando de preservar la vida. Y también conversando con la familia, que no hay mucho apoyo, lo que me dicen es que es solo una fase de ella de llamar la atención, que solamente quiere eso, pero según lo que yo he analizado, está bastante crítica. Muchas gracias. Sí, mira, es un, es un caso que nos muestra con claridad cómo el sistema de protección individual y familiar también ha fallado, ¿no? Estoy convencidísima que si bien no está en el discurso que ha vivido situaciones de violencia en su familia de origen, es muy probable por estos elementos que mencionas, por el tema de que también le culpan a ella y minimizan justamente la afección que ella tiene en su salud física y emocional en este momento por la ideación y el intento suicidio. Y obviamente estaríamos hablando de un caso en el cual existen varios factores de riesgo. Y uno de esos factores de riesgo que tiene que ver con la familia de origen de la víctima, también tiene que ver con el tema de las carencias afectivas. Yo hace un momento mencionaba y yo decía, ¿cuándo hacemos prevención? Y la verdad, estamos haciendo prevención demasiadamente tarde. La prevención es ahora y la prevención es con estos niños y niñas que van creciendo con esta imagen de que el deber ser de las mujeres es ser, hacer cualquier cosa para complacer a la otra persona. Cuando las mujeres viven situaciones de violencia sistemática, hay esta idea de que ya este cuerpo no es mío, este cuerpo es del otro, este cuerpo es para ser usado, para ser dejado, ser despojado. Entonces, esa conexión del cuerpo es uno de los elementos, por ejemplo, claves que nosotros solemos trabajar en el acompañamiento terapéutico. Porque todo lo que ella ha experimentado se quedó en su cuerpo. Sí, está ahí, está latente. Y al quedarse en su cuerpo y no recibir un acompañamiento o no situaciones más graves. Obviamente, si es que ella tiene antecedentes de intento suicida, obviamente la recomendación es que consulte con un profesional para que logre con medicación estabilizar. Pero si no se avanza en el proceso de sanar los efectos de la violencia que ella ha vivido a lo largo de su historia y que ahora está viviendo con el agresor latente, con el agresor actual, sí se corre el riesgo justamente de generar esta dependencia con el tema de medicinas, porque está de alguna manera atacando al síntoma. El tema de la naturalización de la violencia es muy fuerte porque inclusive de lo que escuché se ha podido conversar por la insistencia de la prima. Muchas de las veces nosotras, aunque nos duela el corazón y el alma, muchas de las veces nosotras decimos, vamos a hablar con ella y con la víctima vamos a determinar qué hacemos, no con los familiares. Porque si te estás dando cuenta, es como además incoherente, porque al mismo tiempo la familia de ella justamente se constituyó en un factor de riesgo y en este momento también están instando a que ella ya resuelva mágicamente las cosas. ¿Cómo hacer para que ella ingrese a un centro para que se estabilice? Bueno, para mí siempre ha sido clave el tema de la decisión de las víctimas. Porque
Otro es encarcelar a una persona, pero realmente hay que seguir trabajando con ella y quizás un elemento clave es trabajar con ella la identificación de los ciclos de violencia que ella ha experimentado. Los ciclos de violencia, porque no es uno. ¿Sí? Y en la medida de que se logre trabajar el tema de la identificación del ciclo, esperemos que ella pueda mirar que está en la fase del distanciamiento y que estaría cerca a regresar con el agresor, pero que ese regreso con el agresor implicaría nuevamente nuevas situaciones de acumulación de tensión, de estallidos como tal. Y además que esa luna de miel o ese regreso con el agresor podría estar relacionado con el tema de las carencias afectivas que se desarrollaron en ella durante su adolescencia, infancia. Sí, sí es preocupante, porque es la vida. Y miren que nosotras estamos haciendo ahora una campaña súper fuerte, la comenzamos a hacer realmente, sobre también identificar a los intentos de suicidio, a los suicidios como tal, como femicidios. Porque si bien no hay una persona que le mata, hay un contexto y una situación que le está llevando a ella a mirar en el suicidio en la única forma de solucionar la vida. Yo recomendaría como darles varias opciones justamente a él, porque desde mi punto de vista, si es que sabe conexión o una conexión justamente con una muy cuestionada, pudo haber comenzado a sentir que de alguna manera ya la confianza con una profesional justamente puede estar en riesgo. Sí, obviamente, si se requiere intervención de ella, a través del Ministerio de Salud Pública lo pueden hacer. Sí, en esta etapa de confinamiento es más complejo porque está todo como direccionado al tema de emergencia COVID-19, pero podrían hacerlo también a través del sistema con el tema de internamiento no esté acompañado con el proceso que ustedes lo vienen haciendo y quizás profundizando ahí un poco. Trabajar el tema de autonomía, de reconocimiento de capacidades de ella. Trabajar, yo suelo decir, trabajar en cuáles eran los sueños y aspiraciones que ella tenía en su adolescencia. Y quizás anclarnos de ese sueño que ella tenía en su adolescencia para acompañarle y para mostrarle que es posible otras cosas. Ok, muchas gracias, Blanquita. No sé si quieres hablar, Gabriela Barrera, ¿quieres hablar? ¿Dónde estás? ¿Estás todavía aquí? A ver, Gabriela Barrera. Bueno, Gabriela pregunta, pero no te veo, ¿dónde estarás? A ver, Gabriela Barrera. Está muy difícil. Capaz que si levantabas la mano. Bueno, la Gabriela pregunta, ¿qué podemos hacer cuando se vulneran las rutas de protección por parte de una institución pública que recibe víctimas de violencia de género? Justamente el tema de las rutas, pasa por el tema de desconocimiento. Nosotros en este tiempo hemos evidenciado que muchas personas, por ejemplo, voy a mencionar la Policía Nacional, que está estableciendo una ruta justamente por el tema de la emergencia también para víctimas de violencia, no conocen las rutas como tal. Pero el desconocimiento no les impide, no les exime de responsabilidad, así que por ahí no va. La verdad, la Defensoría Pública es quien debería tener un papel fundamental en el seguimiento del incumplimiento de las rutas de atención. Sí, claro. También las víctimas muchas de las veces .
porque es también revictimizante. O sea, como la víctima, además de todo eso, también va a comenzar este proceso paralelo con quienes le dejaron en la indefensión. Nosotras de aquí, por ejemplo, sí hablamos muchísimo, tenemos aquí en Cuenca la Mesa Cantonal de Violencia, que es un ente justamente que combina el accionar de las organizaciones de la sociedad civil con el Estado, con los entes del Estado en los niveles locales y también las dificultades que se están teniendo en la ruta de atención. Hay que cuestionar justamente la necesidad de la capacitación a los funcionarios y funcionarias que vienen conociendo estas rutas, pero también hay que conocer nosotras las rutas. ¿Sí? Ustedes conocen, ustedes están atendiendo, ustedes están relacionándose con una población que requiere respuesta. ¿Sí? Y que una de las cosas que no podemos hacer bajo ningún concepto es no actuar frente a lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, uno de los mecanismos que se puede implementar es a través de la línea de apoyo que les mencioné. Pueden ustedes conocerse justamente a dónde pueden acudir las víctimas de violencia. El otro mecanismo también que creemos nosotros que puede ser validado es justamente participar de manera activa en la mesa cantonal. Ahí también existe la posibilidad de poner en conocimiento sobre alguna situación que está en riesgo, y hay el observatorio de violencia está anclado, relacionado con el Consejo de Seguridad Ciudadana, cuáles son los mecanismos de observancia y de exigibilidad. En ese momento también ustedes se van a llenar de información que en el caso que amerite puedan dar como esta respuesta o esta orientación a las víctimas de violencia. Muy bien, muchas gracias, Blanquita. Nos hemos extendido bastante en el tiempo. Nuevamente te agradecemos. Nuevamente les recordamos a todos los participantes que estos conversatorios son en el marco de pensar la ética y desde mi punto de vista pensar la ética desde una práctica cotidiana. Eso para mí es importante. Y siempre he pensado que la cuestión de defensa de derecho pasa también muchísimo por el conocimiento. Por conocer las rutas, por conocer los protocolos, por conocer el lenguaje de derechos. Les agradezco muchísimo por la participación. Blanquita nos ha inspirado, te agradecemos nuevamente. Ojalá tengamos otra oportunidad de que converses con nosotros. También agradecer a la institución en la que trabajas, que es una de las tantas fundaciones amigas que tenemos, que hacen honor a su nombre. Y bueno, les agradecemos, chicos. Mi internet creo que es el malo, o el de ustedes, más seguro es el mío. Muchísimas gracias, saludos, tengan un lindo día.